Y tenemos ya algunas preguntas en el chat que os voy a pasar a formular. Vale, por aquí nos preguntaban, decían, en la utilización de restos de residuos hortícolas, si hay alguna planta con virosis que no hemos detectado y retirado, ¿no infectará el resto de residuos vegetales? Y al incorporarlos al suelo de cultivo, ¿no lo contaminaremos? Yo puedo contestar a esa pregunta si queréis. Venga, dime. Pues bueno, básicamente es muy sencillo de contestar a esa pregunta. Es decir, cuando hablábamos del uso del compost para una agricultura sostenible, vuelvo a lo mismo. Es fundamental que se haga digamos, un compostaje aeróbico con una fase termófila lo suficientemente adecuada. Te explico. Si hacemos un mal compostaje cuando hacemos la autogestión de los restos de nuestra finca y no conseguimos que la fase termófila llegue a los 85 grados, que es a lo que realmente puede llegar, y lo tenemos más que demostrado, que lo habrás visto tú en nuestra área de compostaje, es decir, que nos estamos quedando en una fase termófila por debajo de 50 grados, es que no estamos haciendo esa fase termófila, ¿sabes? Es decir, dice la gente que esto es una mierda. No es que sea una mierda, es que no hemos sido capaces de hacer un compostaje con unas propiedades, digamos, óptimas o para uso, ¿de acuerdo? Y además te pongo un ejemplo cuantitativo, es simplemente para que quede más claro todavía. La inactivación del virus del COVID que está tan de moda, a una temperatura de 56 grados necesita 55 minutos de exposición. A esa temperatura de 56. Y a la temperatura de 65 solo 7 minutos. Quiero decir, y si aumentáramos más, es decir, es como un esterilizador. Es decir, cuando hablamos del proceso de, de higienización que puede tener un compostaje aeróbico, nos referimos a eso. En esa fase termófila no solo eliminamos cualquier tipo de microorganismos, probablemente permanezcan algunas bacterias que son termorresistentes, muy termorresistentes, pero cualquier tipo de virus probablemente se inactive. Y por supuesto, cualquier tipo de semilla también se debe de inactivar, con lo cual luego eso que vemos cuando aplicamos compost que sale en cualquier tipo de planta, pues otro indicador de que no hay un compostaje de calidad adecuada, ¿vale? Ujú. Vale. Vale, otra siguiente pregunta, Miguel Ángel, también para ti. Dice, en Extremadura tenemos un gran problema para subir el contenido de materia orgánica, con alta mineralización que tenemos en nuestro suelo. Estamos en un 0,7% de materia orgánica. ¿Cómo podemos subir ese porcentaje, esa materia orgánica? Bueno, pues le contesto a quien ha hecho la pregunta que en Almería todavía tenemos otro problema peor, porque incluso bajamos de ese 0,7 y tenemos un 0,5%, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se incrementa ese contenido de materia orgánica? Que es la pregunta importante. ¿Se puede incrementar ese contenido de materia orgánica? Pues se puede completar ese contenido de materia orgánica, pero primero con una estrategia de incorporación que además tenemos restringida por el uso de determinados de las enmiendas orgánicas, que nos van a restringir su uso a la aportación máxima de 170 unidades fertilizantes en el caso de ecológico y 240, me parece, 250 en el caso de un convencional. Y eso limita mucho la dosificación. Esa dosificación, para que hagáis una idea, supone un incremento que además lo hemos cuantificado de aproximadamente un 0,11% de materia orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente cuando hablamos de que restaurar un suelo degradado no se hace tan fácilmente, es una realidad, entre otras cosas por las propias limitaciones que tenemos de aportación de estas enmiendas orgánicas. Es decir, yo puedo hacer un incremento paulatino de enmiendas orgánicas, pero muy gradual y de forma muy pequeña. ¿Pero eso qué significa? Pues eso significa que si estoy utilizando un compost de restos hortícolas, pues tendré que hacer aportaciones periódicas cada año e iré incrementando la materia orgánica muy poquito a poco. Puedo también utilizar otro tipo de cultivos, por ejemplo, nosotros para incrementar de una forma más rápida la materia orgánica en esos suelos, pues hemos hecho unos cultivos iniciales
con unas relaciones carbono altas, como por ejemplo puede ser el uso de avena, y luego de leguminosas, que ya también se ha estado comentando en las ponencias, que eso va a favorecer evidentemente que haya un aumento bastante interesante de calidad gráfica, pero sobre todo de que a posteriori ese contenido de materia orgánica se puede incrementar más por el aumento de esa biodiversidad microbiana que generamos en el suelo, ¿vale? Entonces, repito, es un trabajo de uso sostenible, nunca mejor dicho, por ejemplo, el uso de cubiertas vegetales en determinado tipo de cultivos, y no voy a poder hacer un incremento brusco. Si yo quiero subir de un 0,5%, yo no voy a subir a un 1,5 a un 2%, que sería lo óptimo. Yo creo que Raúl ha presentado unos datos que son la realidad absoluta, porque es lo que vemos nosotros aquí también. Es decir, podemos hacer incrementos de un 0,2, 0,3%, pero ¿qué íbamos a ver o a esperar? Que hubiera un incremento de un 1% de materia orgánica en el suelo. No es tan fácil incrementar esos contenidos en un suelo, salvo que hiciéramos aportaciones brutalmente altas de materia orgánica que ni siquiera estarían permitidas. Bueno, también hay otra pregunta también para ti, Miguel Ángel. Dice, ¿cuál es su opinión de utilizar té de compost oxigenado? Pues me parece una idea fantástica porque hemos utilizado test de compost precisamente, vuelven a ser un problema, bueno, vuelve a ser un producto de valorización de lo que serían esos lixiviados, como comentaba. Habría que ver la composición en sales que puede tener, pero lo que sí hemos visto nosotros es que hemos obtenido test de compost tras procesos de fermentación aeróbicos, es decir, suministrando oxígeno a ese lixiviado, donde evidentemente podemos hacer una serie de sustitución de insumo inorgánico tipo potasio, tipo calcio, tipo fósforo de forma bastante representativa. O sea que los test de compost sin duda alguna se tendrían que utilizar más, pero de una forma adecuada, ¿vale? Porque tampoco puedo salinizar en exceso eso, si están excesivamente salinizados, la aplicación pues me conlleva evidentemente un aumento de la presión osmótica de la solución del suelo y por supuesto de shock osmótico salino de forma bastante importante. Vale. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, buenas tardes, para el cultivo de tomate al aire libre, ¿tiene información sobre el efecto de plantas biocidas, crucíferas principalmente en la lucha contra los nematodos? Puedo ser yo. En principio no es el objetivo de mi presentación, pero bueno, está muy reconocido que las crucíferas sobre todo son generadores de isotiocionatos, que son sustancias que pueden ser tóxicas, no solo para nematodos, sino para hongos del suelo. Son precursores de sustancias parecidas a lo que sería Bapam sodio. Lo único que también el resultado final va a depender mucho de la concentración que puedas llegar a generar, si el suelo está tapado o no, porque son sustancias volátiles, y la capacidad de estas sustancias de penetrar en profundidad en el suelo. Por tanto, sí, potencialmente sí, pero el resultado final estará muy ligado a parámetros de aplicación, cantidades, condiciones de ejecución, características del suelo. Vale. Vale, otra siguiente pregunta que tenemos dice, ¿se ha utilizado biochar en los compost estudiados? Miguel Ángel, Raúl. No. Bueno, en el caso nuestro, después Raúl puede hablar, ¿vale? En el caso nuestro, o sea, el reto precisamente es utilizar un compost de restos de cultivos hortícolas intensivos. Ese es el auténtico reto, porque se habla muy fácilmente o de forma muy generalizada de compost, incluso de restos hortícolas, pero el tema es que siempre van asociados a otra aditivación de otro tipo de enmienda orgánica, es decir, siempre va en un formato de mezcla. Y uno de ellos es precisamente el uso del biochar, que evidentemente es una fuente de carbono recalcitrante bastante interesante y con una capacidad de intercambio que aumenta el reservorio muchísimo más, ¿vale? Pero no es nuestro caso, porque en nuestro caso precisamente el reto es el uso de esos restos hortícolas sin recurrir a otro tipo de enmiendas orgánicas. Bueno,
Raúl, había aquí otra pregunta que dice, en el ensayo de aplicar compost al suelo se han plantado una cubierta vegetal único en todas las parcelitas. Es que las plantas a través de sus exudados que hace el desarrollo de microbioma del suelo. Es que es la planta a través de sus exudados que hace el desarrollo. Entiendo que esto será para Isabel, porque yo de Yo creo que es compost para Isabel. Yo creo que es para mí, sí. sí veo por Bueno, compost y plantitas y tal, no veo nada. Pues sí, mira, a la pregunta comentar que sí que hemos plantado una cubierta de plantas, hemos seleccionado, primero lo que hicimos fue hacer un inventario de vegetación previo en todas las zonas, en ambas zonas de estudio, en los suelos naturales que habían adyacentes a las parcelas donde hemos instalado nuestras parcelas. Entonces, concretamente, para la zona de Nix hemos plantado 4 especies, que además en una de las diapositivas he puesto el diagrama de cada una de las parcelas experimentales. Se podía observar pues una distribución aleatoria de esas plantas. Concretamente, para la zona de Nix pusimos Lavandula latifolia, Rosmarinus officinale, y Thymus higgi y Antilis citizoides. Y luego, para la zona de la Sierra La Milla, hemos puesto también, en base a esos inventarios de vegetación, de las plantas aromáticas. Además, es que hemos seleccionado plantas aromáticas porque creíamos que tienen un valor como botánico y un valor comercial, ¿no? Entonces, para la zona de la Sierra La Milla, hemos plantado Lavándulas estoechas, Rosmarinus officinalis, Thymus masticina y Ureus parviflorus. Esas especies, primero lo que hicimos fue hacer el inventario y luego comprobar su idoneidad antes de plantarlas con los técnicos de Flora de la Junta de Andalucía y también con las autoridades locales de las zonas de estudio. Entonces, sí que a la siguiente parte es que, por supuesto que creemos que las plantas, a través de su exudado, pues están construyendo ese microbioma, contribuyen al microbioma del suelo. De hecho, bueno, este estudio que hemos hecho, la verdad es que es cortito, todavía lleva poco tiempo, ya habéis visto que solamente he puesto resultados a los 3 meses y a los 12 meses, y ya sí que hemos podido ver que habían algunas especies de bacterias que se asociaban más a cada uno de los tratamientos. También consideramos que ese microbioma aparte es parte también de los exudados de esas plantas. Nosotros, por ejemplo, seguimos analizando a lo largo del tiempo. Habéis visto también el cronograma que habíamos puesto. Nosotros tenemos hasta los 18 meses y queremos seguir haciendo un estudio más a largo plazo, donde vamos a tomar de cada una de las plantitas, en cada una de las parcelas, también de la rizosfera de cada una de las plantas, para ver qué bacterias asociadas tienen. Y por supuesto que creemos que están contribuyendo a formar el microbioma de los suelos y que tienen además funciones muy importantes. Bueno, de los 3 ejemplillos que os había puesto, veíamos que tenían importantes funciones en los ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo, pero que también algunas, por ejemplo, de esas especies eran promotoras del crecimiento vegetal, otras tenían, por ejemplo, pues porque producen fitohormonas, otras, por ejemplo, también tienen un efecto contra patógenos y protegen a las plantas contra determinados patógenos. Sí que están contribuyendo a esos exudados de las plantas. De eso se trataba también, de que se desarrolle esa cubierta vegetal y a través de su exudado empieza a generarse ese microbioma que es tan necesario. Vale, muy bien. Otra pregunta tenemos por aquí. Dice, ¿usted cree que un agricultor que tiene arrendada una parcela 2-3 años va a invertir en mejorar la fertilidad de la parcela en lugar de maximizar los beneficios? Hombre, esa pregunta es súper interesante. Esa pregunta es súper interesante. Yo le diría simple y llanamente, vamos a ver, Raúl ha empezado hablando, ahora ellos pueden también contestar, ¿no? Isa creo que ha puesto un mapa mundial de erosión, pero me hubiera gustado que hubiera puesto el de suelos que son irreversibles para el cultivo. Es decir, estamos empezando a perder una cantidad de hectáreas descomunal aquí en España de suelos precisamente por unas malas praxis agronómicas. O sea, vamos ya a ir espabilando en ese sentido porque realmente lo de la agricultura sostenible es que tiene que ser así, porque recuperar un suelo, y ya lo habéis visto, simple y llanamente no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces,
yo creo que evidentemente se puede hacer uso, pero lo mejor sería hacer un buen uso, porque cuando la vuelvo a alquilar en unos años, si ese buen uso se hace de forma generalizada, pues va a tener incluso una finca donde los rendimientos sean mayores. Vamos, ese es mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí puedo aportar que además yo creo que ese es el problema que hemos estado teniendo, de que como solo me hago una planificación para 3 años, 4, pues puedo agotar el recurso y ya no me importa, no me preocupa quien venga después. Entonces es algo que tendría que caer sobre su propio peso y ser conscientes de que los recursos no son infinitos, entre ellos el suelo, y ya se ha visto. Y tenemos suelos salinizados en que no se puede cultivar y se han tenido que abandonar, con muy baja estructura, que se acaban inundando por la falta de infiltración del agua, etcétera. De manera que unas prácticas de manejo que ya cada vez están más extendidas y que se están aplicando y que ha visto que funcionan y que los cultivos siguen siendo rentables, porque ocurre y yo lo veo en agricultores que están cambiando modelos con principios agroecológicos y diversificando, aplicando enmiendas ya estabilizadas como compost, ya no solo el estiércol, y siguen teniendo buenos rendimientos. Está claro que se puede hacer y es algo, yo creo que es una obligación y cada vez más a nivel institucional se va a exigir. De hecho, las nuevas ayudas que hay en programas de desarrollo y en la PAC ya te van exigiendo que si quieres recibir dinero vas a tener que ir por esas vías que ya están basadas en principios agroecológicos. De manera que es la base. O sea, que ahora mismo la rentabilidad tiene que mirarse más a largo plazo y darse cuenta de que los recursos hay que conservarlos y que es la base. Bueno, Raúl, para ti hay una pregunta que dice, en los cultivos asociados hay unos que se llevan mejor que otros. ¿Hay tablas para ver los cultivos que son más adecuados? Y en el caso de frutales o árboles de frutos con cáscara, ¿cuáles son los más propicios y los menos? Vale, lo que funciona muy bien en frutales, sobre todo por el tema de control de plagas. Uy, me ha salido aquí valorar la satisfacción de la sesión. El tema de frutales funciona muy bien para control de plagas y lo estamos viendo, comprobando incluso con agricultores y que se pasaron a ecológico y vieron que el sistema no funcionaba muy bien y poniendo cubiertas con cebada, por ejemplo, cebada, sobre todo cebada y beza para poner una leguminosa, atrae enemigos naturales que funcionan muy bien con cebada, beza o incluso una avena, beza, pero cebada sobre todo. Y atrae a fauna auxiliar muy buena para controlar erosión, mejorar la fertilidad y estructura del suelo y también para atraer fauna auxiliar. Y aromáticas también funciona muy bien, porque también tienen esas propiedades alelopáticas que impiden que crezcan malas hierbas, que no atraigan tampoco a muchas plagas y son cultivos permanentes que pueden también retener el suelo y mejorar la fertilidad. Pero para frutales está funcionando muy bien la cebada. Muy bien. Por aquí están preguntando que si la agroforestería está incluida en la nueva PAC. En la nueva PAC está incluida a nivel de Europa, sí que está incluida. Luego en el plan que ya se aprobó, bueno, que se aprobó a finales del año pasado, en España no se incluyó, no se contempló. Lo que sí que aparece son las cubiertas. O sea, manejo de cubiertas, sí, tanto cubiertas verdes como otro tipo de cubiertas, sí que aparece. Luego, además, bueno, aún sigue en debate y cada comunidad autónoma aplicará unas u otras, que al final en España luego ya es cada comunidad autónoma quien decide. Pero en España sistemas agroforestales no se incluyó inicialmente como medida de estos agroesquemas, como sí que aparecía en Europa que se podían elegir. Pues muy bien, por ahora no hay ninguna pregunta más. No sé si queréis vosotros añadir algo más o finalizamos la sesión. ¿Queréis aportar algo? Miguel Ángel, una última reflexión. No, yo creo que ha quedado claro. Vamos, es decir, hemos tenido una visión general un poco, empezando por Raúl, luego continuando por Isa, y muy bien, vamos, yo creo que en mi caso
Vale, no sé, Raúl, ¿tú quieres aportar algo más de lo que hemos dicho ya? No, bien, sí, ha sido realmente muy interesante y muy completa la jornada con las diferentes visiones que se han dado de además agricultura y abandono también de sistemas agrarios, de aportación de enmiendas orgánicas, que me ha gustado mucho, lo de que cambiemos a más estabilizadas, incluso viendo la funcionalidad y la aplicación con control de plagas, en este caso de enfermedades, que también pues, un vector en los suelos de enfermedades, y un incremento de la salud del suelo también es reducir la incidencia de enfermedades y mejorar los organismos beneficiosos. Sí, yo creo que ha sido bastante completo y el mensaje creo que ha sido bastante bueno. Y bueno, y el mensaje al final es eso, que hay que luchar por conservar los suelos, mejorar su salud, porque es el legado que dejamos al futuro y a la alimentación del futuro de todos los ciudadanos, ¿no? Cierto, hay que preservarlo. No sé, Isabel, Josep, ¿quería aportar algo más? No, por mi parte también realmente ha sido muy interesante las ponencias de los compañeros. La verdad es que he aprendido mucho, no esperaba menos. Y bueno, muchísimas gracias, lo reitero, ¿no? Por haberme invitado, me ha resultado muy, muy interesante el webinar de hoy. Pues nada, gracias a todos los compañeros, a la organización y por mi parte yo creo que también han quedado claras las diferentes visiones y ha sido muy completo. Hemos hecho un registro muy, muy completo, al menos desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Ya por mi parte, comentar en suelos, en invernadero, quizás son unos suelos como bastante maltratados. Teníamos unos sistemas de gestión en base a una serie de sustancias químicas que por la Green Deal, los procesos de registro cada vez más exigentes están desapareciendo, y que una de las opciones que tiene el agricultor es pasar a producción con sustratos artificiales y abandonar el suelo. En Holanda, el 100% de los invernaderos de hortícolas son con sustrato artificial. Yo creo que para nosotros es una riqueza y una diferenciación mantener suelos fértiles, entenderlos, gestionarlos correctamente y mantener esto, pero que está a nivel de invernaderos, estamos en una encrucijada donde parte del sector dice, bueno, el suelo es muy complicado, pues me paso al sustrato artificial. Y es una cosa que quería compartir con vosotros, sobre todo en este entorno de producción intensiva. La mayoría de las comunicaciones hablaban de cultivos en aire libre. El cultivo en invernadero es un entorno muy intensivo. El tema de rotaciones, a veces parece que si lo comentas se ríen porque es un chiste. El que hace tomate siempre. Hay pequeñas rotaciones, pimiento, cucurbitáceas, pero que no son muy amplias. Y estamos en una encrucijada. Entonces, a partir de la tecnología que podamos crear y consolidar, vamos a permitir que los agricultores sigan manteniendo su productividad en estos entornos sin tener que hacer cambios drásticos en esa tecnología. Y para mí, seguir produciendo en suelo es algo a mantener y forma de diferenciarte de otros sistemas, que a su vez están muy de moda, yo que sé, cultivos verticales. Todo esto es como producir vegetales en una fábrica, a mi entender, y actualmente está muy en entredicho por el tema de coste de energía. Lo que antes era rentable, ahora ya no lo es, por tema de costes de energía. Todo el sistema de producción de alta intensidad del norte de Europa está muy cuestionado. Bueno, pues nada, pues reiterar mi agradecimiento y bueno, pues muchas gracias a todos por participar en el webinar y sobre todo a todos los asistentes que están ahí en su pantalla. ¿Vale? Pues nada, Muy bien. adiós.